Antes vamos a visitar a nuestros compañeros de Aragón Radio porque esta tarde están entregando los premios del segundo concurso de radionovelas matemáticas. Una manera, suponemos, de fomentar el gusto por esta asignatura tan odiada por tantos, Miguel Ángel. Por tantos, pero no por ellos, porque fijaros qué cara qué sonrisa tienen, qué cara de felicidad. Y es que han recibido un premio, se han entregado los premios del segundo concurso de radionovelas matemáticas, una especie de combinación multidisciplinar de diversas asignaturas en las que las matemáticas tienen mucho protagonismo. Y tenemos aquí a dos jóvenes. Irene, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que te han dado un premio por hacer una radionovela. Sí. ¿Y qué te han regalado? Una tablet. ¿Y la radionovela cómo se titulaba? La vaca que no sabía restar. Anda, y la has hecho con tu amiga Lucía. Muy buenas. Hola. ¿De qué va esa radionovela? Cuéntame. De unas vacas que no saben restar y entonces van a una granja y un granjero les enseña a restar. Bueno, tenemos con nosotros a los compañeros de Aragón Radio. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, que han sido capaces de hacer una radionovela de unos 3-4 minutos. Han participado 300 alumnos y ellos se han llevado el premio. ¿Por qué Aragón Radio en este proyecto? Bueno, pues nos propusieron el proyecto la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas y la verdad es que nos pareció un proyecto perfecto porque eran niños, era radio creativa, eran muchos colegios aragoneses y por supuesto nos lanzamos. El caso es que han sido 68 novelas distintas, están todas en la web, se pueden escuchar y yo las recomiendo y además este verano las vamos a escuchar en Aragón Radio. Tienen que ser muy divertidas, pero ¿cómo surge esta idea? Yo me imagino que, bueno, por fomentar el interés de los alumnos por una asignatura que tenía un poco mala fama. Yo recuerdo en mi generación que las mates nos daban un poco de repelús. A ellos, desde luego, imagino que ya no. Eso es porque no miraste las matemáticas como debías, pero bueno, esperamos que a ellos no les den repelús las matemáticas y, bueno, desde la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas siempre estamos intentando buscar formas novedosas o innovadoras de introducir las matemáticas y la educación en general. Entonces esto, como ya habéis comentado vosotros, es una cuestión interdisciplinar y la planteamos dentro del programa Conexión Matemática que tenemos con el Departamento de Educación. Ya la hicimos el año pasado, tuvo una buena repercusión, pero este año, gracias a Aragón Radio, ha tenido bastante mala repercusión. Este año repiten y se han dado también, porque hemos visto los de primaria y aquí están los de secundaria. ¿Tú te llamas? Javier. ¿Cómo se llamaba vuestra radionovela? El último caso. ¿Y de qué va? Pues es un asesinato que sucede en Calamocha y unos policías, para conseguir resolverlo, tienen que usar las matemáticas que se dan mediante pistas que van descubriendo poco a poco. Bueno, pues les voy a dar la enhorabuena a todos. Ellos se van con una tablet. Hay que recordar que estas radionovelas se pueden escuchar, Alba, en la página web de Aragón Radio. No se las pierdan porque van a disfrutar y coger también amor a las matemáticas, que no son tan malas, mujer. Que no, hombre, que no, que luego vienen muy bien también en la vida. Nuestra enhorabuena a todos. Os dejamos en esta foto de familia. Gracias, Miguel Ángel.